Hola, nosotros le vamos a hablar sobre bases de datos espaciales y geográficas. Somos Loy González y Alexandra Benavides. Las bases de datos espaciales. Estas proporcionan conceptos para bases de datos que siguen la pista de los objetos en un espacio multidimensional. En general, una base de datos espacial almacena objetos que tienen características espaciales que las describen en su utilización en nuestro territorio. Una base de datos geográfica es una colección de datos organizados de tal manera que sirvan efectivamente para una o varias aplicaciones SIG. Esta base de datos comprende la asociación entre sus dos principales componentes, tales como lo son datos espaciales y también los atributos o datos no espaciales. Cuando hablamos de datos no espaciales nos referimos a los atributos, que pueden ser cualquiera, pueden ser desde el nombre, del campo, etc. Pero cuando hablamos de un dato espacial es una variable asociada a una localización de espacio. Esto puede ser una entidad geométrica, el conjunto de puntos, líneas, arcos, que cuando interactuamos con ellos pueden darnos o pueden hasta producir una imagen de polígono, de áreas, etc. Se pueden operar a través de una interfaz gráfica, permite diseñar en 2 o 3 dimensiones mediante geometría alámbrica. Y al igual de esa misma forma, cuando nosotros usamos estos datos espaciales de puntos y líneas, su intersección, lo que generamos son imágenes. Son imágenes que pueden ser, representan mapas como vías de comunicación, núcleos de población, usos del suelo, etcétera, dependiendo del contexto de la aplicación de la que se quiera trabajar. Para todo esto también necesitamos saber qué es un SIG. Un SIG es un sistema o tecnología de manejo de información geográfica, la cual tiene una arquitectura que está formada por 5 componentes, los cuales son el hardware, como el PC, por ejemplo, workstation, software, datos geográficos o espaciales alfanuméricos, recursos humanos tales como los técnicos, operadores, profesionales, etc., y procedimientos o metodologías. Al momento de usar estas bases de datos espaciales nos encontramos con diferentes aplicaciones. La aplicación principal de las bases de datos espaciales se encuentra en los sistemas para almacenar, editar y mostrar información, que es de tipo geográfica en una computadora, conocidos como Sistemas de Información Geográfica GIS, por sus siglas en inglés, como anteriormente Alexandra hablaba, que son los SIG, prácticamente nada más que al revés. Programas de base de datos o aplicaciones de base de datos que usan este tipo de plataformas son, por ejemplo, Google Maps, Bing Maps, todas esas aplicaciones que nos muestran cada día zonas geográficas que vemos a través de tomas por satélite. Todo ese tipo de información se almacena en las bases de datos espaciales y geográficas. Las bases de datos de diseño, que son las que contienen datos de diseño asistidos por computadoras CAD. Diseño asistido por computadora. El CAD atiende prioritariamente a aquellas tareas exclusivas del diseño, tales como el dibujo técnico y la documentación del mismo. Por ejemplo, ciertos programas como AutoCAD, con el cual se pueden diseñar planos, etcétera, así como almacenarlo en una base de datos. Cuando nos encontramos este tipo de bases espaciales, nos encontramos con sus operaciones del mismo tipo, espaciales. Podemos, ¿verdad?, en nuestro mapa ilustrativo, de la parte de nuestra pantalla, tenemos un mapa de una población específica, pero también podemos hacer consultas con Select, con Join, todo el material de consulta. Por ejemplo, podemos ver la población de un lugar específico, por ejemplo Managua, haciendo una consulta del tipo Select, población, from la tabla ciudades, where sea igual a Managua, podría ser un ejemplo de este tipo de operación espacial. Y como siempre tenemos un pequeño mapa ilustrativo de lo que es un dato espacial, un mapa generado por un asistente de computadora, que podemos ver también que es nuestro mapa y donde se trazará la ruta del Gran Canal. De esto, para hacer este tipo de diseño se usó, como decía, una interfaz gráfica, se usaron datos espaciales, se usaron diversas cosas para poder finalizar.
Como conclusión tenemos que las bases de datos espaciales resultan ser un mecanismo eficiente de trato de la información espacial, presentando todas las ventajas de sus antecesoras relacionales, más la capacidad de realizar consultas complejas. También tenemos que las aplicaciones de esta tecnología no se restringe al almacenamiento de la información geográfica, sino que se extienden a otros campos como el diseño asistido por computador, tal como hablábamos sobre las aplicaciones CAD, y entre otro tipo de aplicaciones. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.